Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco, Sabiduría en la Pandemia, donde encontrarán reflexiones útiles para sus vidas por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Esperamos que les sea de bendición. Muy buenas noches. Acompáñenme por favor a Eclesiastés 1:16, donde estamos estudiando el libro de Eclesiastés para ver el tema Sabiduría en la Pandemia. Y hoy vamos a ver, evita la sabiduría humana para entender la pandemia. Evita la sabiduría humana para entender la pandemia. Vea lo que dice Eclesiastés 1:16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Recordando el contexto de nuestro versículo de esta noche, nos enseña que Salomón concluye en los versículos 12 al 15 que la vida sin Dios no tiene sentido y es tan absurda como correr detrás del viento, ¿lo recuerda? O sea que Salomón nos enseña en los versículos 12 al 15, usó la sabiduría como un medio, como una herramienta para buscarle sentido a la vida. Pero ahora en el versículo 16 y en adelante, Salomón nos va a decir si la sabiduría es la clave para encontrarle sentido a la vida. En este versículo 16 es como si alguien le hubiese preguntado a Salomón, ¿tratar de ser cada vez más sabio le da sentido a la vida? Y Salomón nos responde a esta pregunta que pudiéramos hacerle al texto. Él nos va a decir que no, pero lo va a hacer con su propia vida y por eso dice, hablé, medité, reflexioné conmigo mismo y dije, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Entonces, lo que Salomón está diciendo es que nadie sobre Jerusalén, reyes anteriores, habían crecido y se habían engrandecido en sabiduría tanto como él. Vea lo que dice Primera de Reyes, o recuérdelo, Primera de Reyes 4:29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Imagínese el grado de sabiduría y de anchura de corazón, que significa prudencia. Era mayor la sabiduría, dice el versículo 30 de Salomón, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y vaya que en ese tiempo, tanto los orientales como los egipcios tenían grandes eruditos, grandes sabios, pero Salomón los superaba a todos. Versículo 31, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Estos hombres seguramente eran hombres sabios que conocían en ese momento los oyentes, pero decían más que ellos, más que las naciones de alrededor. Versículo 32 dice, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo se disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces Salomón era un erudito. Nadie le ganaba en cualquier tema. Si era matemáticas, Salomón se hizo un erudito. Si era biología, Salomón se hizo un erudito. De todos los temas y las ramas, Salomón decidió ser el erudito más grande sobre la tierra para que nadie le ganara. Pero escuche, todas estas cosas, toda esta erudición nunca le dio a Salomón el sentido de la vida. A lo largo de la historia de la humanidad, todos los hombres hemos buscado lo mismo. Si es en su minoría, muchos se han hecho eruditos para encontrarle sentido a la vida en las diferentes ramas de la vida. Muchos han estudiado y han pasado el resto de su vida en una rama para encontrarle sentido a la vida y al final encuentran que no lo hay. Todos estos hombres han sido un boom en su momento. Todos estos hombres han arrastrado a otros discípulos de ellos para encontrarle sentido a la vida. Pero escuche esto, nunca lo han podido lograr. ¿Qué podemos aprender de esto?
Hoy, en medio de la pandemia, muchos eruditos están opinando. Muchos eruditos en sus ramas o en varias ramas están opinando acerca del origen y la solución hacia la pandemia. Eruditos en la economía, eruditos en la biología, en la matemática, en la física. En todas las ramas estos eruditos están opinando y escuche, todos estamos expuestos a sus opiniones, a sus puntos de vista y estamos de repente corriendo el peligro de ser arrastrados por sus pensamientos. Estamos viendo a lo largo del día en las noticias, en el internet, que ellos opinan acerca de si ya no solamente el origen y la solución a esta pandemia, de lo que la está ocasionando, sino ahora ya están opinando acerca de sus ramas, de que vienen problemas más fuertes. Están diciendo que si viene un asteroide, están dándole el origen hacia que, ¿por qué 15 volcanes estuvieron activos en su momento últimamente? Hacia lo que pasa en el universo y tal vez afecte la Tierra. Tenemos que tener cuidado de entender con la sabiduría humana la pandemia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que nos enseña el erudito más grande sobre el universo y de lo que él dice en su bendita palabra, de lo que él afirma. Vea lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, con este tipo de pensamientos, de ideas, de seguir a hombres que a nuestros ojos son sabios. Pero dice, sed sobrios, no se embriaguen con estos pensamientos, vigilen, velad, estén atentos, no se dejen ser arrastrados por ellos, porque no solamente corremos el riesgo de ser arrastrados, sino de pecar con estos pensamientos, de compartirlos como verdades, de asustar a otros, de dar falsas ideas. Esto lo dice 1 de Corintios 15:34, otra vez, sed sobrios, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, de lo que opina Dios en su palabra. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Debemos hacer lo que también Pablo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, al pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiere usted irse a dormir esta noche o comenzar el día de mañana conociendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Vaya al erudito más grande sobre el universo y vea qué opina él de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y le aseguro que esto cambiará su pensamiento. Y usted estará pensando conforme a la sabiduría divina y no conforme a la sabiduría humana en medio de esta pandemia. Que Dios le bendiga. Para mayores informes acerca de nuestro ministerio, síganos en YouTube o Facebook como Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco. Gracias y hasta la próxima.